Hola, en este vídeo vamos a ver un caso muy particular de cómo resolver algunas indeterminaciones muy concretas. Vamos a resolver indeterminaciones por comparación de infinitos. ¿Y qué es eso? Vamos a verlo con algunos ejemplos. A nosotros nos mandan calcular este límite. Cuando x tiende a infinito, de e elevado a x partido por x elevado a 7. Sabemos que cuando la x tiende a infinito, x elevado a 7 se va a infinito y e elevado a x, si nos acordamos de la función exponencial o de lo que vimos en otro vídeo anterior de las potencias de la función exponencial, sabemos que el numerador también se va a infinito. Con lo cual tenemos una indeterminación del tipo infinito partido por infinito. Lo que hemos visto hasta ahora para resolver este tipo de indeterminaciones no nos sirve. ¿Por qué? En aquel vídeo veíamos que si teníamos una función racional, lo que teníamos que hacer era dividir, tanto en numerador como en denominador, por el monomio de mayor grado que viéramos en la función. En este caso, x7 es el único monomio que hay. Pero claro, ¿qué ocurre? Dos cosas. Por un lado, no estamos con una función racional en donde el numerador sea un polinomio y el denominador un polinomio, porque el numerador no lo es. Segundo, si se nos ocurriera hacer eso, yo divido por x a la 7, arriba y abajo, y me voy a quedar igual que estaba. Si lo hacéis, veréis que no habéis adelantado absolutamente nada. Con lo cual, esa manera que dijimos de resolver este tipo de indeterminación no nos va a servir absolutamente para nada. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a ver antes algún otro ejemplo. Este de aquí. ¿Cuál es el límite cuando x tiende a infinito de esta función? El denominador, igual que antes, se va a infinito, y el numerador, la función logarítmica, cuando la x tiende a infinito, sabemos que esto cada vez se hace más grande, por lo tanto también se va a infinito. Con lo cual tenemos otra vez la indeterminación infinito partido por infinito. Y nos encontramos en la misma situación que antes. Aunque divida por x cubo, no voy a salir del atolladero. Vamos a seguir exactamente igual. No adelantamos nada. Por lo tanto, esa forma de resolver la indeterminación no me sirve. Un último ejemplo. Aquí ya ni tan siquiera tenemos la función potencial como teníamos en los dos ejemplos anteriores. ¿Qué ocurre cuando la x tiende a infinito? Función exponencial, base mayor que 1, esto se va a infinito, por lo tanto el denominador se va a infinito. Y el numerador, la función logarítmica y encima multiplicada por 100, se va a infinito. Nuevamente la indeterminación infinito partido por infinito. Estamos ante tres casos en los cuales tenemos la misma indeterminación y lo que sabemos hasta ahora para resolver esta indeterminación no nos sirve absolutamente para nada. ¿Qué podemos hacer entonces? Pues siempre tenemos que tener presente las gráficas, si las funciones son elementales, básicas, como ocurre aquí. Si nos vamos a representar las gráficas de las funciones que tenemos aquí, vemos que la función logarítmica, concretamente aquí he dibujado el logaritmo en base 3 de x, sabemos que tiene esta forma, pasa por el 1 siempre. La función potencial x al cubo, por ejemplo, podríamos haber dibujado x a la cuarta, x a la quinta, da igual, la que sea, da igual. Y la función exponencial. Nosotros, en los casos anteriores, queríamos ver cuál era el límite cuando x tendía a infinito. Y en los tres casos sabemos y vemos que la función se va a infinito. Pero claro, ¿se van a infinito con la misma intensidad? Pues de entrada
aquí ya vemos que hay una que se desmarca de las otras dos. La función logarítmica se va al infinito, efectivamente, como las otras dos. Es decir, a medida que me desplazo hacia la derecha, la función va subiendo. Pero ¿qué le ocurre a la función logarítmica? Que sube muy lentamente, mientras que estas dos suben rapidísimamente. Y rapidísimamente que vemos que incluso, pues parece que se juntan, parece que en algún momento coinciden. Pero no lo llegamos a ver del todo claro. Además, fijaos que aquí todavía estamos x igual a 2, x igual a 3. Fijaos, no hemos pasado de x igual a 3 y ya estamos aquí arriba. Pero nosotros queremos ver el límite cuando x tiende a infinito. Es decir, si yo me desplazo hacia la derecha, ¿hacia dónde van las imágenes? Aquí estamos con valores muy próximos al 0, fijaos, 17, 18, 20. Y si la x tiende a infinito, estamos hablando de x que pues valen 300.000 trillones, 400.000, 500.000, o sea, hablamos de auténticas barbaridades. Y aquí estamos prácticamente pegados al 0. Entonces, ¿cómo decidimos quién de estas dos crece más deprisa? La gráfica no nos da mucha información, pero si hacemos una tabla con los valores, fijaos, yo aquí he hecho una tabla para la función f de x, es decir, para la función potencial, la verde, x cubo, y aquí los valores correspondientes a la tabla h de x, la de la función exponencial 3 elevado a x. Fijaos lo que ocurre aquí. Cuando la x vale 2, en ambos casos, fijaos que las abscisas coinciden. x2, x2, 7, 7, 12, 12, 17, 17. Es decir, le he dado los mismos valores a la abscisa para que podamos comparar las imágenes de una y de otra. Si la x es 2, la imagen de la función verde, de la función potencial, es 8 y la del azul es 9. Están muy próximas. Pero fijaos qué pasa ya si la x vale 7. Es decir, a esta distancia del 0, x7. Fijaos qué diferencia. La f vale 343 y la h, es decir, la función azul, 2187. Eso aquí. Solamente aquí. O sea que apenas nos hemos separado del 0 y ya vemos una gran diferencia. Si la x vale 22, por ejemplo, si la x vale 22, es decir, cuando estemos aquí, la x de la función f, de la función potencial, 10.648. La x no, la imagen. 10.648, es decir, una altura de 10.648. Y la de la función exponencial, fijaos, qué barbaridad tenemos aquí. 3, 6, 9, 11 cifras. Es decir, hablamos de 11.000 millones. Y aquí de 10.000 unidades. Aquí 11.000 millones, o 31.000, perdón, son 31.000 millones. Ya creo que podemos ver quién se va mucho más deprisa al infinito de estas dos funciones. ¿Quién toma imágenes mucho más altas, mucho más grandes para el mismo valor de la abscisa? Fijaos cuando la x es 67. La imagen de la función potencial es 300.763 y aquí ¿qué cantidad de dígitos tenemos? O sea que estamos hablando ya de unas cantidades que marcan la diferencia entre una función y otra. Por lo cual ya podemos establecer una comparación entre estas tres funciones. ¿Quién se va mucho más deprisa al infinito? Pues, repito, con una tabla muy sencilla, muy corta, valores muy pequeños de la x, ya lo vemos. A medida que esto lo hagamos más grande, pues esto se dispara de una manera bestial, bestial. Esto
Esto ya aquí tendríamos que agrandar porque fijaos que ni entra en la tabla. Fijaos, qué gran diferencia. Aquí hablamos de 900.000 y aquí ya pues de no sé cuántos dígitos. Entonces, pues rápidamente nos damos cuenta de que la función exponencial crece muchísimo más deprisa, va mucho más rápido al infinito que la potencial. Y evidentemente ambas van mucho más deprisa que la función logarítmica. Con lo cual, podemos concluir lo siguiente. No es una demostración rigurosa, repito, esto estamos haciéndonos una idea, esto hay que demostrarlo con más rigor, pero a vuestro nivel no es necesario hacerlo así. Entonces, ¿qué podemos afirmar? Que cuando tengamos una función logarítmica de base mayor que 1, una función potencial con un exponente mayor que 0, evidentemente, y natural, y aunque no sea natural, da igual, un número mayor que 0. Y cuando tengamos una función exponencial de base mayor que 1, porque si fuera menor que 1 la función sería decreciente, no tendría sentido hablar de todo esto, y lo mismo en este caso, si la b fuera menor que 1, entre 0 y 1, esta sería decreciente. Estamos hablando de funciones que se van al infinito. Estas, cuando la b es menor que 1 y la a es menor que 1, no se van al infinito. Pues cuando ocurra eso, ¿qué podemos afirmar? Que si la x se va a infinito, podemos establecer esta relación entre estas tres funciones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las tres se van al infinito, pero la logarítmica de una manera mucho más lenta que esta se va rápidamente al infinito, o sea, mucho más rápido que esta, y a su vez esta se va mucho más rápido que esta. O sea que podemos decir que el crecimiento de esta, la rapidez con la que crece esta respecto a la que crece esta, es inmenso. Y de la misma manera esto que esto. Con lo cual, estos ejemplos, ¿qué pasa aquí? Si la x tiende a infinito, esto crece mucho más deprisa que esto de aquí. Por lo que acabamos de ver, la función exponencial crece mucho más deprisa que esto de aquí. Es decir, que el numerador es muchísimo más grande que esto de aquí, a medida que me desplazo hacia la derecha en el eje de las x. Por lo tanto, ese límite es infinito. En este caso, antes cliqué 2 veces de más y ya lo visteis, en este caso, ¿quién crece más deprisa? ¿El numerador o el denominador? Pues aquí lo tenemos. Estamos viendo que la función potencial crece mucho más deprisa que esta de aquí. Por lo tanto, si esto toma valores mucho más grandes que esto, a medida que yo le voy dando a la x valores más grandes, ¿hacia dónde se dirige el cociente? Pues si el denominador aumenta muchísimo más deprisa que el otro, eso se acerca a 0. Y el tercer caso que teníamos pendiente, ¿quién crece mucho más deprisa aquí? Tenemos un logaritmo, da igual que tenga aquí 100x, da igual, nos importa la función, que es la que define. Un logaritmo y en el denominador una función exponencial. Esta crece mucho más deprisa, el denominador crece mucho más deprisa que el numerador, por lo tanto este límite es 0. Y un último ejemplo. Este límite, si yo calculo directamente, que es lo que tenemos que hacer cuando la x tiende a infinito, el numerador, ¿hacia dónde se va? Es una función polinómica. Quien me define el límite es el monomio de mayor grado, por lo tanto esto se va a infinito. Y el denominador es una función exponencial, base mayor que 1, cuando la x tiende a infinito, esta función se va a infinito. Con lo cual tenemos una indeterminación del tipo infinito partido por infinito. Aplicando la comparación de infinitos,
Aquí me da igual que esté esto, ¿eh? Esto no va a hacer prácticamente aumentar el valor de este monomio cuando la x toma valores muy grandes. Esto prácticamente es despreciable. Acordaos quién nos definía el límite de un polinomio, el monomio de mayor grado. Lo otro prácticamente lo podíamos despreciar. Con lo cual, aunque aquí aparezca una suma de varias cosas, quien me define el límite es esto de aquí. Entonces, puedo aplicar esta comparación de aquí. Tengo arriba una función potencial y en el denominador una función exponencial. Como crece mucho más deprisa la función exponencial, en este caso el denominador, podemos afirmar que este límite se va o es 0. Bien, aquí tenéis una nueva forma de resolver, de hallar un límite. No es muy rigurosa, pero os puede servir para por lo menos saber cuál es el límite en casos como estos. Pero recordad siempre esta relación con las condiciones de que la base del logaritmo sea mayor que 1, el exponente de la potencia sea mayor que 0 y la base de la función exponencial sea mayor que 1. Con esto podéis resolver estas indeterminaciones de una manera muy rápida. Ojo, que es una manera, repito, de verlo. El año que viene, en segundo de bachillerato, lo más probable no, casi fijo, que no lo podréis hacer así de una manera tan inmediata. En un cálculo de un determinado problema, vale, pero si os mandasen exclusivamente resolver o hallar este límite, tendréis que aplicar lo que os van a enseñar el año que viene. Pero este año, como no tenéis todavía esa herramienta, la única forma de la que sois capaces de resolver este límite es aplicando esta comparación de infinitos. Os da una idea gráfica, no os olvidéis nunca de la representación gráfica de las funciones, es muy importante y esa representación gráfica nos permite recordar esta relación de aquí que os va a permitir resolver estas indeterminaciones. Bien, espero que os haya quedado claro. Es un vídeo corto esta vez, afortunadamente. Creo que no es muy complicado y os puede servir en el futuro.